Gracias por continuar en Canal 6. El tema de la educación es un tema que está siempre en discusión. Padecemos las consecuencias muchas veces de no tener la educación adecuada, principalmente para la gente más humilde. Y Moreno, por supuesto, es uno de los lugares más complejos, principalmente también después de la muerte de Sandra y Rubén en el año 18, que eso generó una gran movida para que las escuelas estén en condiciones después de décadas, lo digo así, después de décadas en que el dinero de la educación no llegaba en tiempo y forma a los establecimientos y muchos estaban en malas condiciones. Era todo un sistema que eclosionó con lo que ocurrió en la Escuela 49 con Sandra y Rubén. Posteriormente de eso hubo mucho dinero que apareció en Moreno en base a también movilizaciones de todos los gremios y de toda la gente, y lo que aportó el gobierno de la provincia para generar que estuviera en condiciones, estuvieran todos los edificios de las escuelas. Esa es una etapa que pasó. Cambió el gobierno en el año 19, lleva ya un año y medio del gobierno municipal. Y tenemos la noticia a través de un medio colega de Salambrar. Bustamante informaba que de 80 y algo de escuelas, más de 50 no estaban en condiciones de iniciar este año. El Consejo Escolar, que es el administrador de todas las obras que se realizan, políticamente está dividido en dos. Una mitad que responde a la intendente Mariel Fernández. Son 5 consejeros escolares, están con ella, y otra mitad no están, que es una de las conferencias que cubrimos hace poco, contando justamente también este problema. Sigue dividido a un año y medio, hay poca atención y no se entiende por qué, después de tanto dinero que se volcó en Moreno, que ahora vamos a tratar de tener los datos más precisos. Queremos entender un poco en lo concreto cuánto es lo que se bajó a Moreno, qué es lo que pasó, que una gran cantidad de escuelas no estén en condiciones de funcionar, al margen de la pandemia y la cuarentena y lo que trae aparejado la enfermedad del COVID. Es decir, la parte física no tendría a lo mejor que haberse deteriorado tanto para que pase esto. Por eso estamos esta tarde acá con Juan Fernández, que era uno de los responsables en el Consejo Escolar después de la intervención, principalmente cuando estuvo Karina Politi en el Consejo Escolar, y era el responsable de verificar y controlar todas las obras que se hicieron. Por eso lo invitamos para conversar y tratar de entender el tema. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Buenas tardes, Omar. Gracias por la invitación. Bueno, más o menos me escuchaste la introducción. Si hay algo que no corresponde, decímelo. Pero lo que yo quisiera preguntarte es, ¿en qué condiciones dejaron ustedes las escuelas hace un año y medio? Bueno, nosotros invertimos 700 millones de pesos en ese momento, que al dólar de hoy serían aproximadamente 2.200 millones de pesos. Recordad que el dólar está a 45 pesos. Y eso implicó hacer todas las coberturas nuevas de las escuelas, o sea, reparadas, es decir, los techos para que no se lluevan, todo el sistema eléctrico completo, desde el tablero hasta el último cable de la escuela, y compartido con el municipio, con la gestión en ese entonces de Walter Festa, la mitad de las obras de gas de las escuelas. O sea, todas las escuelas de Moreno contaron básicamente con esos 3 puntos. Además se hicieron otras reparaciones como patios, como herrería, como situaciones varias que fueron demandando los directivos según el caso. Es decir, todas las escuelas estaban funcionales a diciembre de 2019. Yo te puedo decir, ¿hubo mejores obras que otras? Bueno, claramente hay empresas que trabajan mejores que otras, pero todas las escuelas estaban funcionales. Entonces, de hecho, cuando en el 19 de marzo del 2020 se corta el servicio escolar por la cuarentena en función de la pandemia, todas las escuelas estaban funcionando. Puede ser que no recuerdo si la escuela 80 de Moreno Sur tenía algún inconveniente, pero en general todas las escuelas estaban funcionando. La pregunta es qué pasó durante todo este año para que con escuelas vacías, con la
enorme posibilidad que da a trabajar, en el caso que hubiera habido alguna cuestión que mantener, supongamos baños, supongamos mochilas, alguna cuestión menor que sostener, ¿qué pasó? Que no hicieron absolutamente nada. ¿Por qué se esperó hasta último momento? De hecho, empezaron las clases presenciales después de una gran batalla, yo diría hasta cultural, para que vuelvan las clases presenciales, y nos encontramos con que 50 escuelas primarias y 30 secundarias no pudieron abrir. Y hoy, según SUTEBA, un 20% de las escuelas todavía no pudieron abrir, habiendo pasado más de un mes de la fecha donde se reanudó el ciclo. Entonces, además hay que preguntarle al municipio, porque el municipio administra lo que es el fondo educativo. El fondo educativo, desde que recibieron la gestión en diciembre de 2019 hasta hoy, recibió 430 millones de pesos. Es decir, 1 millón de pesos por día. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Nadie lo sabe. O sea, insisto, no te puede pasar que no hayan empezado las clases en por lo menos el 30% de la escuela de Moreno. Una de cada 3 escuelas está cerrada. Y la gran pregunta es, ¿dónde están los gremios? ¿Dónde está SUTEBA? O sea, vos decís eso por el silencio atroz que hacen los gremios en un momento donde deberían estar diciendo que las escuelas al menos deberían estar como las dejamos nosotros en la gestión de María Eugenia Vidal. Bueno, la presidenta del Consejo Escolar era parte de SUTEBA, o sigue siendo. Bueno, a mí me interesa, sí, a mí no me interesa que digamos, la afiliación gremial de los docentes y de las autoridades. Lo que no me parece correcto es que en función de la afiliación partidaria se administren los recursos o en todo caso se administre el silencio cuando conviene, ¿no? Claramente hay una connivencia política entre los gremios y el poder gobernante que hace que hoy los gremios estén callados, absolutamente callados, no dicen absolutamente nada de lo que tienen que decir, y en un distrito, como bien dijiste vos, donde los chicos necesitan estudiar, porque la mejor herramienta que tiene un chico pobre para salir de la pobreza es la educación pública. Y bueno, sin embargo, el silencio es atroz, no dicen nada. Sí, yendo justamente a ese punto es clave, la movilidad social que puede tener o puede aspirar a alguien que nace en un hogar humilde, la da el sistema educativo fundamentalmente, y justamente las escuelas que están en peores condiciones son las escuelas del Estado, que es donde va la gente más humilde. Porque esto ha ocurrido en los últimos, yo diría, casi 30 años, desde la década del 90, que la educación se ha ido privatizando para las clases medias y medias altas que pueden pagar una cuota y mandan a los chicos a la escuela privada. No los culpo y no estamos en contra de las escuelas privadas, pero quedaron las escuelas del Estado como las escuelas para la gente, por lo menos en el Gran Buenos Aires, la gente más pobre, que es la que más necesitaría ir a la escuela, no solo cumplir los 180 días de clase, sino tener la mejor educación. Totalmente, y yo quiero diferenciar claramente al docente que se rompe el lomo. Eso es otra historia, y sí. Se lo rompió durante el 2020 para garantizar, aunque sea una mínima prestación del servicio educativo, ¿sí? Porque sostener la educación remota implicaba un montón de circunstancias que los docentes no estaban preparados y sin embargo lo hicieron. Yo hablo de la corporación sindical, que es prebendaria y es partidaria, ¿sí? Que siempre está buscando la forma de beneficiarse con algún recurso del Estado para beneficiar a la tropa propia, desde un concurso docente o ¿cómo se llama? Un acto público hasta cualquier otra situación. Y todos lo sabemos. Entonces, eso es lo que hace que hoy estén callados. Están absolutamente callados y no dicen nada de por qué el municipio, que es responsable, porque está obligado, yo te aclaro, durante la gestión de María Eugenia Vidal, se obligó a los municipios del conurbano a invertir el 50% de los recursos dentro de los edificios. Porque pasaba que se invertía en cualquier lado, hasta en un recital en la Plaza Buján, ¿sí? Están obligados a invertir por lo menos el 50% de los recursos del fondo educativo dentro de los edificios. Cuando tendría que ser el 100. Debería ser el 100, pero logramos que sea así porque no te olvides que eso pasa por las cámaras legislativas. Y vos nombrás
los sindicatos con lo prebendario que hace que no lleguen las cosas a las escuelas, y nos enteramos que también hay empresas que están relacionadas con los consejeros escolares que están trabajando en varias áreas. Bueno, yo sería un irresponsable si lo dijera porque no me consta en términos concretos, pero sé que son empresas relacionadas a los gremios y relacionadas a los movimientos políticos que representan a algunos de los integrantes. Eso no lo hace un delito en sí mismo, pero claramente lo que no se puede atentar es contra el funcionamiento del sistema. Es decir, una cosa es el funcionamiento del sistema y otra cosa que empresas relacionadas a algunos sectores gremiales estén trabajando en esto. Porque legalmente sí puede ser legal, por supuesto, no, seguramente es legal. Ahora, éticamente, ganar el gobierno y poner empresas propias me parece que entra en un... Es parte del silencio. Una discusión profunda, si éticamente corresponde. Si vos sos consejero escolar y termina tu hermano o un pariente trabajando para el consejo escolar, por ahí es legal, pero... entra en un marco sospechoso, digamos. Y aparte no es... Es una lástima, es una lástima, veo yo, que las mejores intenciones para mejorar la educación terminen con este tipo de cuestiones que si las hubieran hecho ustedes o las hace otro, mamita, sería no, ni hablar. Lapidario lo que estaría pasando. Ni hablar. Y aparte... es muy difícil pedirle a alguien que sea oposición cuando forma parte de la estructura de proveeduría del Consejo Escolar, claramente, ¿no? Entonces, volviendo a lo mismo, además vemos un cambio rotundo en el vínculo con la comunidad educativa. Nosotros, yo en lo personal, pero también Karina Politi, Francisco Pigretti, todos los que en ese momento nos tocó ocupar esa responsabilidad, no teníamos horario para atender a quien sea. O sea, podía ser el director más opositor a la gestión que nos llamaba y lo íbamos a atender y hasta íbamos a ir a la escuela, y hemos estado en situaciones por ahí hasta poco agradables donde muchos digamos, integrantes de la comunidad nos increpaban con mucha vehemencia y sin embargo siempre dimos la cara. Hoy no los atiende nadie. Hoy directivos que se siguen comunicando conmigo, algunos porque creen que uno sigue en la gestión, me lo manifiestan. O sea, no se puede acceder al consejo escolar porque han puesto un stopper en la planta baja para no llegar a la oficina de la presidenta del consejo, cosa que todo aquel que ha ido al consejo escolar en la época de la vocación sabe que era un consejo de puertas abiertas, incluso a veces la teníamos que ordenar porque se nos juntaban muchos directivos que venían por diferentes problemáticas que siempre atendimos. Entonces, eso también atenta contra las comunidades. Nos pasa que hay escuelas que han reclamado, por poner un caso, la media 7 de Barrio Satélite. Es un barrio muy difícil, a nosotros también nos pasó que nos robaban muchas de las cosas que habíamos hecho, el sistema eléctrico y demás, pero desde diciembre del 2019 hasta acá la han saqueado la escuela con robos y los directivos ya no saben cómo hacer para pedir que el consejo escolar se encargue y que la municipalidad a su vez cuide el edificio. ¿Le ves una salida a esto? A ver, la salida es la gestión. Cuando uno gestiona mal, no hay salida. La salida es la gestión. Claramente, si uno invierte lo que está obligado a invertir dentro de las escuelas, por lo menos en términos de infraestructura, no tendríamos que tener ningún problema. Es más, con la inversión que se hizo en Moreno, Moreno se diferencia mucho del resto de los distritos del conurbano. Si además le agregamos la inversión del fondo educativo que están obligados a hacer, y lo que se anunció como escuelas a la obra, que habría que ver por qué razón eligieron las escuelas que eligieron, porque yo miraba el listado y digo, pero esta escuela había quedado perfecta. Insisto, está muy bien que sigan invirtiendo. Explícame lo de escuelas a la obra. Claro, eligieron escuelas discrecionalmente, no hubo un criterio razonable para eso, y no me gustaría nombrarlas para no generar situaciones de que, porque todas las escuelas merecen más inversión, pero fue un proceso bastante discrecional que no se llevaba bien con la realidad en la que había quedado la escuela. Había escuelas que a nosotros nos parecía que habían quedado menos bien que otras, por decirlo así, y por ahí atendían al recurso del Estado provincial. Y vos esto lo atribuís a
a tratar de disimular algo como que se iba a hacer y no se hizo? No lo sé, realmente no lo sé. Creo que tenía que ver con en ese momento de euforia inicial de todo gobierno, vino el presidente, vino el gobernador, anunciaron. Era una inversión bastante mínima para el distrito, pero bueno, yo creo que lo más importante es que el municipio entienda que el fondo educativo lo tiene que invertir dentro de las escuelas. Y aparte te agrego otra cosa, también administra el SAE, el Servicio Alimentario, sí, que por primera vez se le pasa, en este caso, que fue una política que nosotros también desde la gestión promovimos, que muchos distritos los administre el municipio, porque tienen una espalda mayor, administrativa, en general ha funcionado bien en toda la provincia donde lo hemos hecho, pero acá en Moreno siguen las quejas. Entonces, que esté muy atento al servicio alimentario escolar, pero por sobre todo que invierta la plata del fondo educativo dentro de los edificios. No puede ser, bajo ningún punto de vista, de que después de un año de escuelas cerradas no hayan hecho nada para que empiecen las clases como corresponde. Y además que le entreguen los insumos, como hacíamos nosotros, a todas las escuelas, porque en un sistema tan complejo como es el de Moreno, pero además en una circunstancia como es la del COVID, más que nunca necesitan tener los elementos de protección personal y de higiene del edificio. ¿Crees que en un futuro podemos pensar alguna vez que haya una solución política a esto? En el sentido de que, vuelvo al punto con el que arrancamos la nota, que los chicos más pobres tengan las mejores escuelas. No puede ser, porque me ha pasado de ver escuelas muy humildes, en muy malas condiciones, y la gente del barrio, ni bien gana una monedita más, porque trabajan los dos en la pareja, en el matrimonio, van y pagan una escuela privada porque se da clase siempre. Y volvemos a lo que vos decías, es decir, no es que estamos hablando de los docentes, separar muy bien el docente, que como vos bien decís, y yo también lo digo, se rompe el alma trabajando, cumple, está dentro de un sistema que es muy complejo para esto, ¿no? Y muy injusto a veces, porque yo he visto casos de docentes que son excelentes, que pueden brindar todavía mucho más a la educación, pero se encuentran siempre ninguneados. Bueno, nosotros hasta ahora hablamos de un factor que es la infraestructura, en lo que va de la entrevista, pero claramente después hay un montón de cuestiones pedagógicas que hay que sostener en el tiempo con un gran acuerdo político. No puede ser que una gestión rompa lo que hace la anterior. Y además, se debe gobernar para el interés general como en cualquier política pública. Hoy, en educación, hace esos 20 años que decís vos, esas décadas, cogobernaron con los gremios. Sí. Cuando vos decidís aplicar una política pública para el interés general, los gremios estarán para defender el interés gremial de los trabajadores, pero no para pensar la política pública como mucho menos para ejecutarlas. ¿Sí? Claro, vamos a aclarar un poco también al televidente que nos mira. El gremio está para defender los intereses de los docentes, punto. Pero eso no es el interés a veces del Estado, que el Estado tiene un interés superior, que es el alumno, que es el chico que tiene que aprender. Entonces hay que congeniar con el gremio, negociar o ver la manera, pero no perjudicar al chico. Si uno de los dos se superpone, esto está mal. Exactamente, por eso primero hay que separar la paja del trigo. Y después hay que tener políticas públicas. Nosotros, por ejemplo, armamos una red de escuelas en la provincia de Buenos Aires, que eran las escuelas más vulnerables de todo el sistema educativo provincial, que llegó a mejorar los niveles de educación tanto en lengua como en matemática. ¿Sí? Era la red de escuelas que todos conocían, 2000 escuelas de la provincia de Buenos Aires, las más complicadas, ¿sí? Mejoró muchísimo. Hicimos un plan de robótica, nos pegaban hasta en los dientes por el plan de robótica pensando que le enseñamos a los chicos a armar robot y nos decían, no, pero en esa escuela pierde el baño. En realidad lo que estábamos haciendo con el plan de robótica era justamente un método pedagógico que hacía que el chico se involucre con un entusiasmo enorme para tener un razonamiento lógico que le servía a todas las materias. ¿Qué hicieron? Llegaron, lo voltearon, no está más el plan de robótica. Y así con muchas cosas. Entonces, insisto, no desde una visión partidaria, pero sí desde una visión de Estado, tenemos que tener una política pública de educación sabiendo que los resultados los vamos a ver de acá a 20 años. Pero hay que empezar de una vez por todas. Por ahí es un granito de arena, ¿no? Pero a mí me gustaría saber para el próximo periodo, me gustaría saber hoy el nombre del ministro de Educación, que la verdad que
no lo tengo presente, es un error por ahí, de la provincia de Buenos Aires, pero creo que va a tener que tener una gran espalda este gobierno, el gobierno que viene, y tener en educación un cambio fundamental, porque el perjudicado es el chico humilde, el chico pobre, es el que no tiene defensa, porque no puede defenderse. El otro, el que ya es clase media, vuelvo a reiterar, puede pagar una escuela privada y no le garantiza mejor educación tampoco, lo aclaramos, pero por lo menos tiene clase, o tiene solucionado todos estos temas técnicos de poner una escuela en funcionamiento. Es decir, es algo más viejo que el mundo. Si uno en la casa de uno se le rompen cosas, en una escuela donde pasan 1000 alumnos por día, se rompen todos los días y hay que tener un cuidado. La escuela tiene que estar preparada para formar en los oficios que todavía no conocemos. Exactamente. Porque vamos a tener, o sea, la mayoría de los oficios que hoy conocemos van a cambiar o desaparecer. Y por supuesto preparada para que los chicos puedan seguir en una universidad pública o privada, la que elijan. Y para eso también, Omar, un dato que no se habla mucho, pero que para mí me preocupa, a mí me preocupa muchísimo, es el adoctrinamiento. Han hecho de la escuela pública, se han apropiado en muchos casos de la escuela pública para adoctrinar a chicos menores de 18 años. Y la universidad pública incluso, para muchos chicos que son mayores ya, porque ya están en edad de votar y demás, la tienen que abandonar porque no se habla de otra cosa que no sea de cuestiones partidarias. Lo he padecido con familiares directos, ¿no? Que la verdad viajo 4 horas para escuchar a un tipo que me habla mal de Macri o que me dice que el neoliberalismo o lo que sea, o bueno. Entonces digo, hay que separar las cosas. Además, muchas veces yo soy un tipo que militó toda su vida, desde chico, milité en la Franja Morada, hasta en secundarios, pero a nosotros nunca se nos ocurría meternos dentro de un aula a dar una arenga política. Lo hacíamos en el recreo. Entonces hay que tratar de procurar también que los docentes defiendan el espacio sagrado del aula, y si un pibe que tiene todo el derecho de militar una causa, la que sea, quiere convencer a otra, que la haga en el recreo, que no le joda los 40 minutos que tiene de clase un pibe que hasta incluso si es de universidad probablemente labura, viaja en un bondi mucho tiempo y tiene que volver. Digo, hay cosas que también hay que decirlas. Y a mí me parece muy importante que la educación se dé en libertad. Sí. ¿Vos creés que también, ya que nombraste el tema político, o vos pertenecés en este momento a la oposición del gobierno, en un futuro la oposición, lo mismo quienes tienen la función de gobierno, tengan un enfoque en la educación distinto? Dame un poco de esperanza. Yo por lo menos que a la gente le expliquen qué es lo que está en juego cuando se busca que haya cada vez menos clases o estén cerradas, porque parece a propósito de que en los lugares más humildes las escuelas estén cerradas. ¿Qué crees de eso? Yo aspiro que sí. Nosotros dimos todo este año una batalla enorme diciendo que había que volver a clases, con los cuidados del caso, con los protocolos pertinentes, con los recursos necesarios, pero que había que volver a clases. De hecho, se demostró que los contagios son muy mínimos en el ámbito escolar, y cuando lo son, bueno, habrá que operar en consecuencia, pero la cuestión natural es que los pibes estén en clase, no que no estén en clase. Claro. Y a partir de eso yo creo que el resto de las fuerzas políticas de buena fe, todo aquel profese la idea que quiera, de buena fe, sabe que la educación es la mejor herramienta que tenemos para salir de la pobreza, pero además para garantizarnos mayores posibilidades de elección. Un tipo educado es un tipo más libre. ¿Por qué más libre? Porque puede elegir. Es así de sencillo. Pero bueno. La educación, la libertad, todo lo que está en juego a través de la educación también tiene que ver con la información. Totalmente. ¿Qué pasa con la información en educación, por ejemplo, del Consejo Escolar? Que tanto ahora como antes tampoco se tenía en claro las licitaciones, el dinero, qué empresa ganaba, qué se puede hacer con eso. Bueno, en cuanto a si digamos, la pregunta pasa por ahí un poco por la gestión nuestra, lo hicimos público siempre y está publicado y disponible. Lo que se gastó en cada escuela, las empresas que trabajaron, hasta Rubén Bustamante lo ha publicado en su momento. En cuanto a lo actual, deberían explicar dónde están invirtiendo
los 430 millones de pesos que recibieron desde que asumieron hasta ahora, porque no se ven en las escuelas, que lo expliquen. Es una obligación que tiene como funcionarios públicos explicarlo, por lo menos el municipio, ¿no? Después el Consejo Escolar deberá explicar lo que hace con el fondo compensador y con los recursos que le llegan de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Juan. A vos. Bueno, siga con la programación de Canal 6. Muchas gracias.